Bueno, el tema de hoy son las historias de vida. Estamos viendo en la materia lo que son los instrumentos de recolección de datos cualitativos, ¿sí? La clase pasada vimos el primer instrumento. José, ¿me puede decir cuál fue ese instrumento que vimos? No recuerdo, maestra, la verdad. ¿No se acuerda y no lo tiene No, anotado? creo que sí. Okay. ¿Odalis lo tiene anotado? ¿Cuál fue el instrumento que vimos la clase pasada? El escalograma de... no, el de los promedios, perdón. El de los promedios, ok. ¿Alguien más me puede decir? ¿Nadie? ¿No fue lo del cualitativo? Exactamente lo de cualitativo. Vimos un instrumento, ¿cuál fue, Jesús? Espere. ¿No fue el de observación? Exactamente, la observación. Sí, por eso es importante que siempre hay que ir tomando notas, sí, de los instrumentos que vamos viendo. Por ahí hay confusión porque pues vimos el examen en donde venían los métodos cuantitativos, ¿sí? Pero a partir de este tercer bloque estamos viendo los instrumentos de recolección de datos cualitativos. Y el primero que vimos fue la observación, ¿sí? Recuerden que lo cualitativo pues tiene que ver con lo subjetivo, ¿no? Y que nos sirve más que nada para estudiar comportamientos humanos, ¿sí? Sobre las ciencias sociales. El día de hoy vamos a ver las historias de vida. Les voy a decir cómo debe de tener su mapa conceptual, cómo lo deben de elaborar. En el software en donde estén, estos son los elementos que debe de contener su mapa conceptual, ¿sí? Durante la presentación, ustedes van a ir analizando los elementos de las historias de vida, ¿ok? Para que puedan ir acomodando todos estos conceptos, palabras clave o definiciones dentro de su mapa conceptual, ¿ok? Su mapa debe de llevar una idea central, que para este caso son las historias de vida, conectores, que pueden ser flechas, pueden ser formas, líneas, preposiciones, que son estas palabras que unen los conceptos, es, se define, como, por ejemplo, etcétera. Niveles jerárquicos, es decir, que en cada cuadrito que ustedes pongan, aquí van las ideas principales, secundarias, y cada uno de estos conceptos en qué se divide. Sí, estas son las jerarquías. Y ejemplos según su análisis. A través de la presentación yo les voy a ir diciendo algunos ejemplos para que ustedes se den una idea de lo que estamos viendo, pero los ejemplos que ustedes coloquen aquí en su mapa, pues debe de ser de acuerdo a su análisis personal. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta de qué es lo que van a hacer con su mapa? Muy bien, entonces vamos a empezar. Bueno, como les comento, el tema es las historias de vida, ¿sí? Este es un instrumento de recolección de datos cualitativo, ¿ok?
y se define o consiste en estudiar la trayectoria bibliográfica de un sujeto, es decir, de una persona o de un grupo de personas. Aquí me dice que por su carácter biográfico es un estudio que hace el investigador que consiste principalmente, entre otras cosas, en estudiar la trayectoria cronológica de un sujeto. ¿Sí? ¿A qué me refiero con trayectoria cronológica? A estudiar tanto hechos pasados de su vida como hechos presentes, sí, que nos ayuden a nosotros a investigar de forma cualitativa algo relacionado con mi tema o mi problema de investigación. ¿Ok? Me dice que además este se caracteriza por incluir el testimonio, sí, del propio sujeto o de las propias personas involucradas en la investigación. Y además de una serie de documentos que se pueden utilizar para la investigación. Sí, que pueden ser, por ejemplo, diarios, pueden ser, por ejemplo, cartas personales de este sujeto que estamos investigando, ¿sí? O algún otro documento que haya sido escrito por esta persona y nos ayude a comprender un poco más su trayectoria de vida. ¿De qué manera se pueden generar las historias de vida? Como estamos hablando de un instrumento cualitativo que nos ayuda a nosotros a comprender como tal la vida de otra persona, se puede generar de manera oral o verbal, sí, a través de una conversación o de una entrevista. Se puede también obtener de manera escrita, como ya lo mencionamos, en algún documento, en alguna carta, ¿sí? en algún apunte que tenga esta persona o este grupo de personas, puede ser también una bitácora, o se puede también generar de manera audiovisual. ¿Sí? Como nos estamos refiriendo a personas o grupo de personas, pues lo podemos estudiar de esta manera. ¿Sí? De manera visual, de manera auditiva. ¿Sí? A través de algún medio de comunicación utilizando la tecnología. ¿Ok? Entonces lo repito, verbal, escrita y audiovisual. Ahora, ¿para qué nos sirven las historias de vida dentro de una investigación cualitativa? Me dice aquí que me apoya para descubrir las razones fundamentales de actitudes y comportamientos de los sujetos de estudio. Es decir, como ya lo hemos visto anteriormente, cuando nosotros hacemos una investigación cualitativa es complicado realmente entender todo lo que está sucediendo en el contexto de mi investigación. Por tanto, cuando mi investigación se basa hacia aspectos sociales, o sea, humanos, es importante aplicar diferentes instrumentos que me apoyen a mí como investigador a conocer a profundidad la historia para yo así poder tener una investigación completa y real. Entonces, utilizamos las historias de vida pues para comprender qué actitudes y qué comportamientos influyen en la investigación de mi estudio. Y tenemos para realizar las historias de vida la siguiente metodología, que es la que tengo en las flechitas. Esta es la metodología básica, claro que pueden existir otros elementos. Como número 1, me dice que es necesario preparar la investigación, ¿sí? Abarcar la elección del problema. Es decir, que mi historia de vida, o para yo crear mi historia de vida, primero debo de tener bien planteado mi problema de investigación. En base a mi problema de investigación, yo elijo un tema que quiero investigar, ¿sí? O que tenga relación con mi con mi problema de investigación para poder yo preparar mi historia de vida. ¿Sí? Entonces el paso 1 es la elección del tema, de acuerdo a mi problema de investigación. El paso 2
es la producción de datos. Es decir, yo como investigador darme cuenta de dónde voy a obtener esta información, de qué personas, elegir a las personas adecuadas, sí, en base a lo mejor a qué personas quieren participar en mi estudio, qué personas realmente sí influyen en mi problema de investigación o tienen relación con mi problema de investigación, o qué grupo de personas sí me pueden apoyar para mi historia de vida. Puede ser por medio de entrevistas, objetos personales, fotografías, sí, o alguna serie de documentos relacionados con la vida de esta persona. Entonces, el paso 2 de mi metodología es elegir de dónde voy a obtener esta información. Y el paso 3 es el análisis de datos. Es decir, yo voy a estudiar cuáles son mis unidades de análisis. ¿Sí? Que dijimos que unidades de análisis para el efecto cualitativo se refiere a las personas que van a participar en mi estudio. ¿Sí? Ya que elegimos a las personas que van a participar dentro de mi estudio, en el paso 3 yo analizo qué categorías, qué conceptos obtuve en toda esta información y formulo una teoría. ¿Alguien me puede decir qué es una teoría? Es la idea de que uno tiene sobre por qué pasan algunos hechos o sucesos. Ok, exactamente la idea que tenemos, ¿sí? Que nos generamos, pero en base ya a una serie de datos, ¿sí? Si no tuviéramos estos datos todavía, esta no sería una teoría, sería una hipótesis. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta de la metodología para elaborar una historia de vida? Ok. Ahora, ¿qué son entonces las historias de vida según lo que acabamos de ver? Pues son narraciones biográficas. ¿Sí? ¿Por qué biográficas? Porque nos describen la vida de una persona, ¿sí? Realizada por sí misma. Es decir, yo como investigador escribo todo lo que me dice la persona de sí misma y escribo su biografía. Y aquí yo estoy incluyendo aspectos de su vida personal y además del contexto en donde se está desarrollando. ¿Sí? Es decir, todo su entorno. Y nos dice que tiene como características narrar de pasado a presente. ¿Ok? ¿Por qué me refiero a pasado a presente? Porque existen muchos elementos de la vida pasada de una persona que influyen en el presente, ¿sí? En cómo se está comportando actualmente. Pueden ser, yo aquí les puse algunos ejemplos, motivaciones de la persona, ¿sí? Puede ser experiencias de vida, puede ser, dice, una autosituación del sujeto dentro de su propio ciclo vital, ¿sí? Que está siempre de manera repetitiva o cómo está actuando de manera repetitiva ciertos patrones de su vida. Y establecer cómo actúan las fuerzas y presiones sociales en la vida de un sujeto. ¿Ok? Por eso aquí al principio nos dice que es su contexto. ¿Por qué? Porque estamos tratando de investigar qué de todo el contexto en donde se desarrolla esta persona influye en cómo actúa actualmente. Y aquí yo les puse una nota. No se trata de hacer una biografía integral, es decir, integrar todos los aspectos de su vida, porque sería muy complicado, sino escoger únicamente un tema que sea representante o que sea valioso para mi estudio, ¿ok? Para el problema que yo quiero resolver en mi investigación y a partir de eso elegir las categorías a las que yo me voy a enfocar para poder desarrollar mi historia de vida.
Ok, aquí tenemos un ejemplo. Me dicen, podemos entrevistar a un viejo político de cierto partido sobre su vida partidaria y todo aquello que le tocó vivir, ¿sí? Podemos entrevistar a un dirigente sindical, ¿sí? Que todavía esté en actividad o que ya esté retirado, con 40 o 50 años de experiencia, acerca de la lucha sindical de Perú, por ejemplo, o de cualquier lugar, hasta nuestros días. ¿Ok? A partir de lo que sucede en este relato que me diga esta persona, ¿sí? Yo puedo identificar qué fuerzas sociales se enfrentó, ¿sí? Dentro de su partido político. ¿Con qué personas se relacionó? ¿Sí? Etcétera. Y a través de esta narración, nosotros podemos reconstruir ya particularmente el aspecto de la vida social de esta persona. Sí, pero dentro del ámbito político. ¿Ok? Eso es lo que nosotros estamos investigando. Si mi investigación es sobre el ámbito político, pues a eso yo dirijo los elementos de la historia de vida que yo voy a investigar en este sujeto. ¿Sí? ¿Por qué estoy entrevistando a este sujeto? Pues porque él tiene un puesto sindical, ¿sí? Y me puede apoyar en esta investigación. Sí, a lo mejor tiene mucho que narrar, mucho que decir y a mí me ayuda a entender qué está sucediendo en la política actual de mi país. ¿Sí? Y aquí yo les pongo que pues se desarrolla toda una cronología precisamente porque esta persona pues nos está narrando qué sucedió desde el pasado y cómo esos hechos pasados influyeron en la política actual. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Nos dice que estos estudios pueden ser transversales, ¿sí? ¿A qué me refiero con transversal? Pues que nosotros podemos, con las historias de vida, recopilar datos, ¿sí? En un momento específico de esta persona que yo estoy estudiando, pero también cambiar en diferentes periodos de tiempo, ¿sí? Y aquí yo les puse un ejemplo. Yo le puedo preguntar a una persona qué opina de su vida sentimental, ¿sí? Y nos puede decir el día de hoy que esta persona está muy feliz, porque se divorció de su primera pareja, y eso pues le sentó muy bien, porque pues ya consiguió otra pareja más joven, ¿no? Y que ya con esta pareja más joven, pues ha revitalizado toda su vida, ¿sí? Ha surgido nuevamente sus ganas de vivir. Pero ¿qué pasa si yo me encuentro a esta persona, sí, dentro de 15 años, y le pregunto lo mismo, ¿no? ¿Cómo está tu vida sentimental? Y esta persona me dice, es que, ¿sabes qué? Mi vida es un desastre, no debí divorciarme de mi primera pareja, porque la segunda pareja que tuve, no sé, solo quería mi dinero, me abandonó, etcétera. ¿Sí? Aquí ya hay un impacto en la vida de la persona. Si yo le pregunto hoy cómo está su vida, su contexto es diferente. Si yo le pregunto en unos años cómo está su vida sentimental, aquí ya hay una cronología, un trayecto de vida que a lo mejor a mí me ayuda a entender un poco mejor cómo es su comportamiento y cómo son sus actitudes. Precisamente esto es lo que hace la historia de vida, profundizar un poco más en los aspectos de esta persona que a mí me interesan. Aquí en este caso, pues es la vida sentimental, ¿verdad? Como ejemplo, pero pueden existir muchos más. A eso se refiere una transversalidad, ¿sí? ¿Qué partes de mi historia de vida podemos nosotros identificar en diferentes momentos o lapsos de tiempo? Y vamos a ver las clasificaciones de la historia de vida. ¿Sí? Este ya puede ser un nivel jerárquico diferente en su mapa. Bueno, como clasificaciones vamos a tener
¿Cómo vamos a categorizar las historias de vida? Y la primera es por sus niveles de conocimiento. Sí, me refiero a el nivel de profundización de la realidad social que tenemos como investigadores en nuestro estudio, ¿sí? Es decir, nosotros podemos iniciar de manera exploratoria, ¿ok? Observando, analizando lo que me interesa estudiar. Y ya que nosotros observamos o a lo mejor exploramos un poco el contexto, nosotros ya podemos describir, sí, qué es lo que está sucediendo en la vida de esta persona, para después de ya describimos toda esta situación, poder explicar, ¿sí? Poder hacer una teoría, como decíamos anteriormente. Cuando aplicamos estos tres elementos, exploratorio, descriptivo y explicativo, nosotros clasificamos nuestra historia de vida por su nivel de conocimiento. ¿Sí? Es decir, como investigadores, ¿qué tanto conocemos? ¿Qué tanto profundizamos de la vida de esta persona o de este grupo de personas? Tenemos la segunda clasificación por la amplitud de casos. Es decir, aquí tiene relación con la cantidad de estudios que realizamos, ¿sí? Nosotros podemos tener una historia de vida de un solo caso cuando solamente investigamos a una sola persona, ¿ok? O a un solo sujeto. O podemos tener las historias de vida paralelas, que es cuando nosotros estamos investigando varios casos, varias personas que tienen en común un mismo tema. Por ejemplo, varios estudiantes. ¿Sí? No nada más estoy enfocándome en uno, estoy enfocándome en 20, 30 estudiantes. ¿Ok? Cuando yo tengo esta clasificación, entonces es si estoy nada más enfocándome en una persona o en varias personas con un tema en común. Sí, yo aquí les pongo un ejemplo. Podemos entrevistar a un grupo de excombatientes de guerra. Entonces yo aquí ya estaría clasificando mi historia de vida por la amplitud de casos. Sí, que es a todo el grupo de personas. Sí, o a un cierto grupo de personas que son excombatientes de la guerra. ¿A qué se referirán estas palabras clave que tengo yo aquí abajo? Hipótesis, problema y variable. Eva, ¿me puede decir a qué se refieren o a qué cree que se refieren estas tres palabras clave que puse en la parte de abajo? Como a las partes. ¿Ok? ¿A las partes de qué? De ya el análisis de la historia de vida. O sea, puedes hacer una hipótesis del caso de, pues, que te contó la historia y puedes identificar el problema y en base a eso, pues, sacar las variables, ¿no? Supongo. Ok, bien. Entonces me dice su compañera que esos son los elementos que entran dentro de la investigación, ¿sí? Sin embargo, estos elementos se deben de considerar antes de, ¿sí? Para yo poder hacer o saber qué tan amplia va a ser mi investigación en la historia de vida, debo de considerar cuál es mi problema de investigación, cuáles son las variables que tenemos, ¿sí? Dependiente o independiente, ya que estas me marcan qué es lo que voy a estudiar y cuál es mi hipótesis. Para a través de esto yo poder seleccionar si solamente voy a investigar la vida de una sola persona, que a lo mejor es mi variable, ¿sí? O la vida de diferentes personas, ¿sí? Que a lo mejor entra dentro de mi hipótesis o de mi variable, dependiente o independiente. ¿Ok? Entonces estos tres elementos son los que hay que considerar dentro de esta clasificación por la amplitud de casos. Y tenemos la tercera clasificación
historias de vida cruzadas. ¿Sí? Esta nos dice que es cuando son diferentes casos o son diferentes historias de vida, pero tienen algo en común, que pertenecen a un mismo grupo social. ¿Sí? ¿A qué me refiero con un mismo grupo social? Pues puede ser que sean vecinos, puede que sean compañeros de trabajo o puede que sean amigos. ¿Sí? De cada uno de estos grupos yo voy a obtener una historia de vida completamente diferente. ¿Sí? Pero me refiero a que son cruzadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy trabajando con un cierto grupo de personas, pero su contexto social, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, influyen en su comportamiento o en sus actitudes. Entonces, cuando esto sucede, yo estoy clasificando mi historia de vida como una historia de vida cruzada. Yo les puse aquí un ejemplo. Podemos entrevistar a diferentes personas que vivieron en el centro de México entre 1960 y 1980. Sí, obviamente estas historias de vida serían completamente diferentes, pero aquí el aspecto común es que todas vivieron en el centro de México entre estos años. ¿Okay? Y en base a eso yo poder analizar o recopilar los datos necesarios para comprender mi estudio. Ok, la siguiente clasificación me dice que es por la forma de explorar la realidad. Sí, y aquí nos dice que esta clasificación considera la forma o la manera de acercarse a la realidad social. ¿Sí? Entonces aquí yo ya voy a tener que mi historia de vida puede tener dos variantes. Introspectivas, que es cuando yo estoy relatando o escribiendo la vida íntima o personal de la persona, o bien una historia de vida colectiva, que ya sería toda una narración, pero de un grupo específico de personas. ¿Sí? Nosotros podemos, por ejemplo, hacer una historia de vida de su salón, ¿sí? Del salón de arquitectura. Nosotros podemos hacer una historia de vida y cada uno de ustedes narrar un aspecto que tenga que ver sobre cómo ingresaron a la carrera de arquitectura, ¿no? ¿Por qué? Porque mi estudio cualitativo se refiere a cuáles son los factores que motivan a los alumnos a elegir su carrera profesional. ¿Ok? Esa sería una historia de vida colectiva. En base a lo que todos me digan, yo redacto esa información. ¿Sí? Sin embargo, yo podría a lo mejor nada más investigar a cada una de las personas y preguntar de manera individual cuál ha sido su motivación y a lo mejor irme trabajando con diferentes alumnos de diferentes carreras. ¿Ok? Y de esta manera yo lo clasifico en cómo estoy explorando la realidad social, de manera individual o de manera colectiva. Ahora, dentro de las historias de vida tenemos diferentes marcadores, ¿sí? ¿Qué son los marcadores en una historia de vida? Dice que son, como definición, episodios importantes en la vida de una persona, ¿sí? Elementos que construyen la identidad biográfica. ¿Qué es la identidad biográfica? Sí, pues es el resultado de todos aquellos procesos de interacción de un individuo y su contexto social. ¿Ok? Todas esas interacciones y todo aquello que sucede al momento de interactuar, sí, forma nuestra identidad biográfica. Por eso todos somos diferentes. Sí, porque todos hemos vivido experiencias diferentes y en base a eso se ha construido nuestra personalidad y nuestra actitud hacia la sociedad. Entonces, dentro de un relato de vida,
yo puedo encontrar marcadores que son esos aspectos importantes o impactantes en la vida de una persona que nos han formado o que nos han cambiado de manera radical nuestra forma de ser, de pensar o de actuar dentro de la sociedad. ¿Ok? Bien, César, ¿me puede decir un marcador de su vida? Es decir, un evento importante que haya marcado hasta ahorita su comportamiento, su actitud. Puede ser como un suceso de que me pasó algo así. Sí, Pues puede ser cuando a lo mejor yo me fui a vivir con mi papá, puede ser. Ahí ya cambió mi manera de ser, mi manera de cómo hacía los trabajos y lo demás. ok, muy bien. Entonces, dentro de la historia de vida de César, yo podría identificar que cuando él fue a vivir con su papá, ¿sí? Este es un marcador porque impactó dentro de su vida, ¿sí? Pau, ¿me puede decir otro de marcador, pero de su vida personal, algo que le haya impactado? Yo creo que fue cuando empecé a trabajar. ¿Ok? ¿Cómo impactó en su vida el hecho de empezar a trabajar? Pues de alguna manera siento que me empecé a ser un poco más responsable y a tener más madurez de lo que hacía. Ok, muy bien. Entonces nosotros como investigadores debemos de tener la habilidad de que esto que nos empieza a contar Pau, yo empecé a ser más responsable, yo empecé a ser un poco más madura, a ver la vida diferente, ¿sí? Es un marcador. ¿Y cuál sería su marcador? Pues el entrar a trabajar o el iniciar una vida laboral, ¿sí? ¿Cuál sería mi marcador? Por ejemplo, haber terminado mis estudios, mi carrera, haberme titulado, haberme casado, ¿sí? Etcétera, ¿no? Esos son pequeños marcadores que impactan en la vida y que debemos nosotros de tener en cuenta dentro de nuestros relatos o nuestras narraciones. Y dentro de estos marcadores encontramos variables diferentes a las variables que ya habíamos nosotros considerado, dependiente o independiente. Estas variables solamente se consideran dentro de una historia de vida. ¿Sí? Tenemos variables internas que son propias del sujeto. Es decir, lo que ahorita me decían sus compañeros. ¿Sí? Marcadores individuales, por ejemplo, empezar a trabajar, vivir con mi papá, el nacimiento de mi primer hijo, etcétera, porque son personales. Y están las variables externas, que también son situaciones que nos han impactado en nuestra vida y que han cambiado nuestra forma de actuar o de ver el mundo, pero que tienen que ver con el aspecto externo. Es decir, yo aquí les puse, por ejemplo, una catástrofe natural, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros ahorita con la pandemia del COVID? Yo creo que si nos preguntan en 15 años, pues posiblemente este sea una variable externa dentro de nuestros marcadores, ¿verdad? ¿Cómo cambió nuestra vida esta pandemia? ¿Sí? En qué cambió nuestra forma de ser, de actuar, de ver el mundo. Pero ya no depende de nosotros, ya no lo hicimos nosotros, ya no me casé, ya no fui yo el que elegí la carrera, sino fue algo que sucedió en mi entorno que impactó como una variable externa mi vida. ¿Sí? Entonces, Saraí, ¿cuál podría decirme usted que es una variable externa? ¿Sí? Un marcador externo que haya impactado su vida. Déjeme pensar un poquito. ¿Ok?
No se me viene ninguna a la mente, maestra, pero, o sea, que se refiere es algo que no lo decide uno, sino que pasa porque, pues porque pasa en la sociedad fuera de tu vida. Pero igual eso de alguna manera te cambia la tuya. Ok, muy bien. Sí, entonces, como nos dice su compañera, pues es algo que sucede externamente, pero impacta en tu vida, ¿sí? ¿Y para qué me sirve conocer todos estos aspectos dentro de nuestro estudio? ¿Sí? ¿Para qué me sirve, José, conocer estos aspectos externos en una investigación? Como para saber qué impacto tuvo un suceso en la sociedad y también como en una persona en específico. Ok, exactamente, ¿no? Para comprender toda esa subjetividad de nuestro estudio. Bien, para eso nos están sirviendo entonces las historias de vida. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, aquí les puse un ejemplo en donde estamos entrevistando a la primera ingeniera civil, ¿sí? O a la primera egresada de ingeniería civil, y nos puede decir que un hecho que marcó su vida, como les comentaba yo, pues fue a lo mejor el nacimiento de su primer hijo, ¿sí? A lo mejor la imposibilidad de conseguir un trabajo, porque recuerden que cuando empezaron las ingenierías, pues al principio eran únicamente para hombres, ¿sí? Cuando empiezan a entrar mujeres, sí, a lo mejor uno de los sucesos importantes dentro de la vida de esta persona es que no conseguía trabajo. Sí, eso te impacta a ti como persona, el hecho de que pues no consigues el trabajo, sí, a lo mejor por aspectos, no sé, sociales o de algún otro motivo. ¿Sí? Y pues debido a que no conseguía trabajo, esto impulsó a crear su propia empresa. Pero también en el ejemplo nos dice que esta persona nos dice que el tema que la afectó mucho fue la crisis económica de 1980 en México, sí, lo cual la obligó a reducir sus operaciones en su empresa y detener el crecimiento de esta. ¿Por qué? Porque tuvo que despedir a muchas personas. ¿Ok? De este ejemplo, Odalis, ¿qué marcadores internos y externos podemos identificar? El primer marcador interno que identifiqué fue el nacimiento de su primer hijo. Este es interno. Ya los demás me parecen externos porque dependió de la sociedad que ya no pudiera conseguir un trabajo como ingeniera civil, ya que era mujer y lo que la llevó a construir su empresa. Entonces, otro factor externo sería la crisis económica de 1980 en México. Otro factor es el descrecimiento de su empresa y el despedir a personas. Ok, muy bien. ¿El despedir a personas sería un marcador interno o externo? Interno. Interno, exactamente, ¿no? Porque depende de nuestras acciones, ¿sí? Sí. Entonces, más o menos, un relato así es lo que nosotros debemos de hacer en las historias de vida. De acuerdo a lo que nos están contando, no es únicamente pues a ver qué nos está diciendo y ya está, sino es que ustedes como investigadores tengan esa habilidad, que fue lo que hizo ahorita su compañera, de identificar qué marcadores, si dentro del relato encontramos y cómo estos impactaron o no a su vida, para posteriormente nosotros poder interpretar. ¿Sí? Ok. Vamos a la segunda subtema o subdirección de las historias de vida, que son las dimensiones. ¿Sí? Nosotros ya vimos las dimensiones en los cuestionarios. Incluso lo pusieron en su examen, me pusieron qué son las dimensiones, sí, dentro de un ejemplo. Pero ¿qué son las dimensiones? Dentro de una historia de vida. Nos dice que cuando nosotros aplicamos
el instrumento de la historia de vida, las narraciones emergen en diferentes planos, ¿sí? Estos planos, en donde surgen las narraciones, nosotros la vamos a llamar dimensiones, ¿ok? Y aquí vamos a establecer 4 dimensiones. La primera es la socioestructural, es decir, cuando la narración de esta persona emerge de un conjunto de relaciones sociales, ¿sí? En las que el sujeto ha estado inmerso. ¿Ok? Es decir, me está narrando algo, pero todo esto que me está narrando tiene que ver en relación con su contexto, ¿no? A lo mejor me dice que este alumno eligió una carrera profesional porque su papá era doctor y su primo también, y tienen un hospital, entonces pues yo tuve que elegir mi carrera de médico en base a toda esta relación que yo tengo con mi familia. ¿Ok? O a lo mejor porque aquí en la ciudad en donde yo vivo, ser ingeniero civil, pues es el trabajo que se considera más demandante, mejor pagado, y en base a eso yo elegí mi carrera profesional. ¿Sí? Es una narración en base a una relación social, del contexto en el que se desarrolla. Tenemos la dimensión sociosimbólica. Es decir, cuando la narración muestra cómo es el sujeto en diferentes hechos o circunstancias, ¿sí? Y cómo lo valora y lo entiende. Sí, es decir, a lo mejor ahorita, si nos preguntaran, no sé, algún aspecto sobre la vida, ¿sí? Después de haber vivido esto de la pandemia, estoy seguro de que más de una persona ya tiene una visión diferente del mundo, ¿no? ¿Qué debía haber hecho? ¿Qué no debía haber hecho? Toda esta reflexión que nos está causando ciertas circunstancias en las que estamos viviendo, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo, al hecho que estamos viviendo, nosotros tenemos esta dimensión sociosimbólica. ¿Cómo estamos valorando aquello que estamos viviendo? Maestra, ¿y la narración estructural es como más emergida a un contexto social? Exactamente, sí, cuando me está usted narrando algo, en caso de que yo estuviera haciendo su historia de vida, pero que todo eso que me está usted narrando tiene que ver con su ambiente social, ¿no? Con todas esas relaciones sociales. Gracias. De nada. Sí, y en la sociosimbólica es yo cómo estoy entendiendo, cómo estoy valorizando la situación o la circunstancia que yo estoy viviendo. No, a lo mejor me dice Pau, es que para mí no es lo mismo estar trabajando y estudiando, ¿sí? Porque yo valoro mis clases, valoro el tiempo, que a lo mejor otro alumno que me dijera es que pues yo no trabajo, yo dependo de mis papás y yo a veces como que no quiero que haya clases. Ojalá que el maestro no venga. Y Pau dice, no, es que yo estoy pagando dinero que a mí me cuesta trabajar por una clase, por tanto yo exijo que el maestro venga y que tenga preparada su clase. ¿Sí? Es la manera o dos versiones diferentes sobre la dimensión que estamos aplicando dentro de la historia de vida. Y tenemos también la dimensión referencial, sí, que nos dice que es cuando ésta alude a hechos o sucesos presentes en la vida del sujeto durante el periodo que estamos estudiando. Si recuerdan anteriormente nuestro estudio fue los factores que influyen o cómo es todos estos elementos que influyen en la nueva modalidad de clases en línea. ¿Sí? Si yo estuviera haciendo una historia de vida en base a este tema en específico,
de manera referencial, ¿sí? Yo estaría identificando como dimensión, ¿sí? El suceso de una persona cuando me esté relatando qué está sucediendo ahorita en su vida, ¿sí? En base a la modalidad en línea. ¿No? Entonces, a lo mejor en alguna parte de su narración comienza a aludir o a especificar sobre una circunstancia que está pasando ahorita y que a mí me sirve para mi estudio. Y está la evaluativa, que nos dice que es cuando se refiere a la manera en cómo el sujeto aprecia dichos hechos. ¿Sí? Aquí ya me los contó, ya hizo referencia a. En la evaluativa es ¿cómo valoro ahora mis clases? ¿No? Si ustedes preguntan, bueno, que fue una de las situaciones que me comentaban, es que los alumnos ya quieren regresar a clases presenciales. Pero ¿qué pasaba cuando no estábamos en clases presenciales? Que no venga el maestro. Ay, ojalá que no hagamos nada. Ojalá que nos pongan una película, ¿no? ¿Y qué decimos ahorita? No, ojalá que estuviéramos en presenciales, aunque nos pusieran a hacer mucho trabajo, aunque tal y tal y tal, ¿no? ¿Cómo estoy yo apreciando ahora estos sucesos? ¿Me expliqué aquí en las dimensiones? Muy bien. Maestra, ¿Sí? entonces, ¿la evaluativa y la sociosimbólica son parecidas o más o menos? Son parecidas, pero aquí ya está como tal evaluando o apreciando un hecho en particular, ¿sí? Ay. Y aquí nosotros estamos ya como tal representando una cierta circunstancia en específico, ¿no? No un hecho que se está viviendo como tal, sino una circunstancia en específico dentro de esta estructura social. Sí pueden Ok. estar pasando muchas cosas, pero en la sociosimbólica yo me especifico en una y veo cómo la valora esta persona y cómo la entiende. Y en la evaluativa, sí, de lo que está viviendo esta persona, de una sola cosa que está viviendo, cómo la está apreciando. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo, entonces si la referencial no se hace, la evaluativa no se puede realizar. Bueno, en realidad, aquí como tal, son dimensiones que nosotros debemos identificar, ¿sí? Como me dice su compañera, yo puedo identificar una relación entre la referencial, porque ya estoy identificando como tal ese hecho en la vida de la persona y después identifico la evaluativa, sí, que es cómo lo aprecia esta persona, ¿ok? No es tanto si lo hacemos o no, sino cómo lo identificamos. A eso me refiero. Si dentro de la narración, cómo lo estamos identificando. Ok. Sí, es lo mismo que aparecía en el cuestionario, incluso les puse ese ejercicio en el examen, identificar qué dimensiones, qué indicadores, es lo mismo que sucede aquí en la historia de vida, ¿ok? ¿Cómo los estamos nosotros identificando? ¿O cómo somos capaces de identificarlo? Bien, ahora, estas son las dimensiones, ¿sí? Algunos otros autores estas dimensiones las describen como planos, que es lo mismo, pero o vista de diferente perspectiva, ¿no? O de diferente opinión, según los autores, ¿sí? Y estos planos pueden ser, sí, planos de tiempo, por eso se describe no tanto como dimensiones, sino como planos, que pueden ser diacrónico o sincrónico. El diacrónico nos dice que es cuando se hace referencia a un suceso o un hecho que se dio a lo largo del tiempo, ¿sí? Sin embargo, el sincrónico se hace referencia a un fenómeno focalizado en un periodo de tiempo
específico. En el diacrónico no tenemos un tiempo establecido, de tal a tal año, pero sabemos que esto surgió a lo largo de el tiempo, ¿sí? Una trayectoria cronológica. Pero, ¿sí? Nosotros en el sincrónico sí sabemos de qué fecha a qué fecha sucedió este suceso, ¿no? Yo aquí les puse algunos ejemplos, ¿sí? En el diacrónico, lucha de los derechos por las mujeres, sabemos que hubo mucho tiempo en el que se estuvo luchando por los diferentes derechos de las mujeres a trabajar, a opinar, etcétera, ¿no? Esto nos llevó mucho tiempo, pero no tenemos un lapso específico como a lo mejor la independencia de México, que sabemos en qué año inició y en qué año concluyó. Sí, a esto se refieren los planos de tiempo. ¿Ok? Poder identificar dentro de la narración si es diacrónico o es sincrónico, para nosotros poderlo mencionar en nuestro estudio. ¿Ok? ¿Se conoce el lapso de tiempo o no? Sí, y tenemos también los planos que pueden ser una dimensión peculiar o una dimensión universal. ¿Sí? Estos ya no son como tal planos de tiempo, sino planos en la forma en que se está narrando. Si yo digo que es en plano peculiar, es decir, que esta persona está narrando la vida desde su subjetividad, es decir, desde cómo lo percibe esta persona, ¿sí? De manera individual. Si yo estoy utilizando un plano universal, aquí nos dice que se sitúa en un contexto mayor. Es decir, ya no nada más de mi vida o de manera individual, sino yo como profesión, ¿qué estoy narrando, no? Como parte de una comunidad o como parte de una sociedad. Es decir, yo puedo decir como profesionista, ¿no? Que soy, no sé, ¿qué se les ocurre? Tengo habilidades para la investigación, tengo habilidades de expresión oral y escrita, etcétera, ¿no? Esto es visto desde mi subjetividad, pero si yo me estoy definiendo como miembro de una sociedad, sí, pues ahí mi situación cambia, porque entonces yo aquí tendría que narrarme de acuerdo a toda la comunidad de profesionistas y en base a eso saber o poder narrar qué puesto, qué papel desempeño yo en cada una de estos elementos. ¿Sí? En una comunidad, en un país, etc. Ya no estoy hablando únicamente de mí, sino de la relación que tengo con mi contexto. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Bien, les puse en la plataforma como tarea subir el mapa, sin embargo todavía no terminamos el tema. Voy a recorrer el plazo para subir el mapa, ¿sí? Y poderlo terminar el día de mañana, ¿ok? Entonces, si lo están haciendo en su computadora, pues se pueden llevar su computadora e ir trabajando en la clase, ¿sí? Y si lo están haciendo en su libreta, pues lo escriben igual en su libreta y ya recorremos el plazo para subir el archivo para el día de mañana. Bien, ¿algún comentario hasta aquí? Ok, entonces nos vemos el